Bueno, mi nombre es Oscar Vélez y mi tema a tratar es sobre el entrevistador. El entrevistador se basa en recabar información en forma verbal a través de preguntas que ayudan a proporcionar datos, ya sea de forma individual o grupal. Es una conversación entre una o varias personas donde el entrevistado da su punto de opinión, donde se desarrollan determinados tipos de temas. Características del entrevistador. Una de las características del entrevistador son actitudinales y habilidades de escucha. Las actitudinales son características que tienen que ver mucho con empatía, calidez, competencia, flexibilidad, tolerancia, honestidad y ética profesional. Las habilidades de escucha no son más que dejar hablar, escucha activa, baja reactividad verbal y silencio instrumental. Preparación de la entrevista. Uno de los principales factores que un entrevistador debe de tener para preparar una entrevista es que el entrevistador debe preparar las preguntas que van a plantearse, citar al entrevistado con su debida anticipación y elegir el lugar cómodo para efectuar la entrevista. Conducción de la entrevista. Para que un entrevistador conduzca una entrevista, debe explicar con toda amplitud el propósito de la entrevista, hacer preguntas específicas para obtener respuestas cuantitativas y ser cortés y tener objetividad en la entrevista. Posterior a la entrevista, no es más que escribir los resultados de la entrevista, entregar una copia al entrevistado de su evaluación y archivar los resultados de la entrevista para futuro análisis posterior. Pautas para desarrollar una entrevista. Una de las principales pautas para que un entrevistador desarrolle una entrevista es que el entrevistador introducirá el tema a tratar, justificar el porqué o el propósito de la entrevista. Deberá contar con un guión, ya sea como un cuestionario, para ahí donde se van a reflejar los temas de interés de dicha entrevista. Y las preguntas deben ser fáciles de entender, y también el entrevistador manejará cualquier tipo de situación donde el entrevistado se bloquee a una pregunta que el entrevistador le diga, y de tal manera que el entrevistador pueda replantear la pregunta y ayudar a manejar ese bloqueo que se surge en ese diálogo de dicha entrevista. Las entrevistas en hogares. Para un entrevistador, una entrevista en hogares constituye una de las fuentes más valiosas para la obtención de datos socioeconómicos relacionados con una población determinada. Las encuestas. Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas, utilizando un cuestionario prediseñado donde los entrevistados o las personas citadas a dichas encuestas
se le dan un guión donde van a estar una serie de preguntas con distintos tipos de respuestas, donde el entrevistado seleccionará a la cual se sienta identificado al momento de responder su cuestionario. Estas son mis fuentes consultadas, gracias, esta ha sido toda mi exposición y espero que les guste. Todo fin.